Y llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto y ofréceselo al Eterno. Y les dirás a los hijos de Israel: tomen un macho cabrío para ofrenda expiatoria, como así un becerro y un cordero sin defectos para holocausto, y también un buey y un carnero para holocausto pacífico al Eterno, y una ofrenda vegetal escaldada en aceite, porque hoy el Eterno se aparecerá a ustedes. Y trajeron lo que había ordenado Moisés ante el tabernáculo, y se aproximó toda la congregación ante el Eterno, y dijo Moisés: esto es lo que ordenó el Eterno que hagan, y la gloria del Eterno aparecerá ante ustedes. Y le dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda expiatoria y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y presenta también la ofrenda del pueblo y expía por ellos como ordenó el Eterno. Y se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era suyo. Y recogieron sus hijos la sangre, y él mojó su dedo en ella, y roció los cuernos del altar, y derramó la sangre en la base del altar. Pero la grasa, los riñones y el redaño del hígado de la víctima expiatoria los hizo quemar en el altar, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. Y la carne y el cuero los quemó con fuego fuera del campamento. Luego degolló los animales del holocausto, y sus hijos recogieron la sangre con la que hizo aspersión en derredor del altar. Y presentaron el holocausto con los trozos y la cabeza y los hizo quemar en el altar. Y lavó las entrañas y las patas y las hizo quemar sobre el holocausto en el altar. Después presentó la ofrenda expiatoria del pueblo, consistente en un macho cabrío que degolló como el primero, y ofreció en holocausto según lo prescrito. Luego brindó la ofrenda vegetal, de la que llenó su mano, y la hizo quemar en el altar junto al holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, presentados como ofrenda pacífica del pueblo al Eterno, y roció alrededor del altar la sangre recogida por sus hijos. Y la grasa del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre las entrañas y los riñones, y el redaño del hígado de cada animal, los pusieron sobre ambos pechos y los hizo quemar en el altar. Y los pechos y las piernas derechas los balanceó Aarón ante el Eterno, como lo había ordenado Moisés. Y alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió después de ofrecer la expiación, el holocausto y el sacrificio pacífico. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo, y al salir bendijeron al pueblo, momento en que se apareció la gloria del Eterno ante todo el pueblo. Y salía fuego de ante el Eterno, fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban en el altar, y el pueblo, al contemplar eso, entre exclamaciones de admiración, se posternó rostro a tierra. Y tomaron Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sendos incensarios donde pusieron incienso no prescrito, y presentaron así un fuego extraño al Eterno. Entonces salió un gran fuego del Eterno que los consumió, muriendo así ante el Eterno. Y le dijo Moisés a Aarón: esto es lo que dijo el Eterno: yo seré santificado en quienes me acerquen, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón permaneció silencioso, y llamó Moisés a Mishael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y lleven a sus hermanos de ante el santuario fuera del campamento. Se acercaron y los llevaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había dicho. Y Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar: no desgreñen vuestros cabellos
ni desgarren sus vestidos, no sea que mueran también. Y él se irrite contra la congregación, pero sus hermanos, toda la casa de Israel, podrán llorar por el incendio que hizo el Eterno. Y ustedes no se aparten de la entrada del tabernáculo, no sea que mueran, por cuanto el óleo de unción del Eterno está sobre ustedes. E hicieron lo que había dicho Moisés, y el Eterno le dijo a Aarón: no beberás vino ni licor, ni tampoco tus hijos contigo, cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Será estatuto para todas tus generaciones, para que hagan distinción entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo puro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que les dio el Eterno por intermedio de Moisés. Y le dijo Moisés a Aarón y a sus dos hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen la oblación del sobrestante de las ofrendas ígneas al Eterno y cómansela sin levadura junto al altar, porque es santísima. Y la van a comer en lugar sagrado, porque es lo que te corresponde a ti y a tus hijos, de las ofrendas ígneas al Eterno, pues así se me ha ordenado. Y el pecho del balanceo y el muslo de la ofrenda los van a comer en lugar limpio, tú y tus hijos, y tus hijos, y tus hijas, porque son sus pertenencias de los sacrificios pacíficos de los hijos de Israel. La pierna de la ofrenda y el pecho del balanceo con las ofrendas ígneas han de traerse alzándose en balanceo ante el Eterno. Ello será para ti y para tus hijos ley perpetua, como lo ordenó el Eterno. Y Moisés requirió el macho cabrío de la expiación, pero más he aquí que había sido quemado, por lo cual se irritó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón sobrevivientes, a quienes les dijo: ¿por qué no se comieron la ofrenda expiatoria en el lugar santo, sabiendo que es ofrenda santísima que Dios les prescribió para expiar la iniquidad de la congregación ante el Eterno? Y aquí que la sangre no fue traída al interior del santuario. Debían de haber comido la carne en lugar sagrado, como se mandó. Entonces él le contestó a Aarón: he aquí que hoy ofrecieron su sacrificio expiatorio y su holocausto ante el Eterno, y me han sucedido tales cosas. ¿Acaso si hubiera comido la ofrenda expiatoria, ello habría sido grato a los ojos del Eterno? Y Moisés admitió la explicación. ¿Para qué? ¿Ah? Y le dijo el Eterno a Moisés. ¿Sigo? Y le dijo el Eterno a Moisés y a Aarón: díganle a los hijos de Israel: estos son los animales que podrán comer entre los que hay sobre la tierra. Todo el que tiene pezuña partida y rumia podrá comer, pero no vas a comer los que solo rumian y solo tienen pezuña partida. Por ejemplo, el camello que rumia pero no tiene pezuña partida será inmundo para ustedes. El conejo que rumia mas no tiene pezuña partida es inmundo. La liebre que rumia y no tiene pezuña partida es inmunda para ustedes. El cerdo que tiene pezuña partida y no rumia es inmundo para ustedes. No comeréis su carne ni tocaréis sus cuerpos muertos, porque son inmundos para ustedes. De los animales que viven en el agua vas a comer solamente los que tienen aletas y escamas, tanto de los mares como de los ríos y arroyos. Todo ser viviente de los mares, ríos y arroyos que no tengan aletas y escamas será abominable para ustedes. Serán para ustedes cosas inmundas sus carnes y sus cuerpos muertos. Todo lo que en el agua no tiene aletas y escamas será para ustedes abominación. Y de las aves no van a comer el águila, el quebrantahuesos y el alieto, el milano, el buitre y otras aves de su especie, el cuerpo y otras aves de su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán y otras aves de su especie, el mochuelo, el somorgujo y el búho, el cisne, el pelícano y el buitre egipcio, la cigüeña, la garza y otras aves de su especie, la abubilla y el murciélago, como los chinos, por ejemplo. Todo volátil que ande
en 4 patas insectos será detestable, pero solamente podrán comer de tales criaturas si, aparte de sus 4 patas, tuvieran 2 piernas largas para saltar en la tierra. Así podrán comer la langosta y otros insectos de su especie, el solam y otros insectos de su especie, el saltamontes y otros insectos de su especie, el grillo y otro insecto de su especie. Los demás volátiles de 4 patas serán para ustedes abominables, y por ello se van a convertir en impuros quien toque el cuerpo muerto de ellos. Quedará impuro hasta el atardecer, y si alguien lo hiciera, deberá lavar sus vestiduras, no obstante lo cual quedará impuro hasta la puesta del sol. Y todo animal que tenga pezuña no partida, ni rumie, será para ustedes inmundo, y quien toque su cuerpo muerto quedará impuro. Los que andan sobre las plantas de sus pies serán para ustedes inmundos, y quien toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Y quien los transporte lavará sus vestiduras y será impuro hasta el atardecer. También estos animales, entre los que andan por la tierra, serán para ustedes detestables: la comadreja, el ratón y la tortuga, y otros animales de su especie. También el erizo, el camaleón, el lagarto, el caracol de tierra y el topo son para ustedes impuros entre los animales. Quien los toque cuando estén muertos será impuro hasta el atardecer. Y todo lo que caiga sobre ellos al morir será impuro. Lo será todo utensilio de madera o vestido o cuero o bolsa para purificarlos. Se sumergirán en agua y serán puros después del atardecer. Y todo utensilio de barro sobre el cual cae alguno de estos animales quedará impuro y se romperá. Todo alimento que sea ilícito comer, o sea, lícito comer, sobre el cual viniere agua de tales recipientes quedará impuro, y toda bebida que sea lícito beber y que estuviera en tales recipientes será inmunda. Todo aquello sobre lo cual cayera algo de aquellos cuerpos muertos será considerado inmundo. Será derribado incluso si fuese horno o fogón de cocina, porque es cosa detestable. Y una fuente o una cisterna, por ser reunión de agua, será limpia. Pero lo que hubiera tocado los cuerpos muertos de aquellos animales quedará inmundo. Si algo de los cuerpos muertos cayera sobre simiente sembrada, que debe cosecharse, será limpia. Cuando se vierte el agua sobre la simiente y cae el cuerpo muerto sobre ella, será impura. Si muere un animal que sea lícito comer, quien toque el cuerpo muerto será impuro hasta el atardecer. Y el que come de su cuerpo muerto lavará sus vestidos y permanecerá impuro hasta el atardecer. Y también el que lleve el cuerpo muerto lavará sus vestidos y permanecerá impuro hasta el atardecer. Será para ustedes abominación todo reptil que se arrastra en la tierra. Entre los reptiles que andan en la tierra, el que se arrastra sobre su vientre, el que anda en 4 patas y el que tiene muchos pies serán detestables. No impurificarán sus almas con ningún reptil que se arrastre, no sea que se vuelvan impuros por ellos. Por cuanto yo soy el Eterno, su Dios, ustedes van a santificarse porque yo soy santo. Por lo cual mancharán sus almas con ninguno de estos reptiles que restan sobre la tierra. Yo soy el Eterno, quien los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Santos van a ser, porque yo soy santo, yo lo soy. Esa es la ley de los animales terrestres, de las aves y de los que moran en las aguas, y de todo ser que se multiplica en la tierra, para distinguir lo impuro de lo puro, y entre el animal que puede comerse y el que no se puede comer. Y ahí terminamos la parashá. Esa es la parashá. Hay cosas muy interesantes. Para empezar la parashá, ya vemos que cosa extraña y cómo actúa Hashem. Se está recién inaugurando el Mishkan con los sacrificios. Se había la gloria de Hashem, se había posado sobre el Mishkan. Y resulta que
entre toda la majestuosidad y toda la grandiosidad que existía, eh, entran los hijos de Aarón felices porque ya fuimos elegidos los sacerdotes y resulta que entran y mueren ese mismo día. O sea, extraño cómo el mismo día en que se hace una inauguración, están todos felices, se había hecho todo tal cual se había ordenado. Y entran los dos hijos y mueren. Es raro. Eso hay una explicación. Ahí dice, entraron con un fuego extraño. ¿No será que se sintieron demasiado poderosos y que no les iba a pasar nada y que estaban por sobre la media? Y que porque ellos eran los hijos de Aarón, estaban, eh, se creían inmunes a todo castigo. Aquí Dios les dijo, hey, yo soy el que manda. Y cuando yo digo, y si yo digo, ¿por qué hagan esto y ustedes no lo cumplen y hacen la pinta de ustedes? Está mal. Tienen que hacerlo como yo lo digo. Por algo yo soy el Eterno. Aquí no hay nada más. Aquí nada de tirarse con colores propios, ni dárselas de superhombre, ni que a mí no me va a pasar nada. El mismo día de la inauguración, en el mismo día de la inauguración del Mishkan y de los sacrificios, y con toda la algarabía y la majestuosidad y la belleza que había y todo lo santísimo que existía, y resulta que pasó lo que pasó. Aarón se tuvo que quedar callado porque comprendió que aquí él no estaba por sobre la media, que había que hacerle caso a Hashem y que él mandaba. Y después tenemos las leyes de Kashrut, como alguien preguntaba ahí, ¿por qué hay animales puros e impuros? Porque se supone que los animales, porque, a ver, Dios dice, voy a sacarlos de la tierra de Egipto, los voy a sacar de la tierra de Egipto para que sean puros. Los egipcios comían todo este tipo de cosas. Entonces, para hacer una distinción entre el pueblo puro y los otros pueblos, dijo, estas son las leyes en que los animales puros son estos, para mí, y ustedes no van a comer lo que comen los otros pueblos, porque son pueblos impuros. Que los otros pueblos sean impuros no me interesa, me interesa que ustedes sean puros, porque yo soy el Eterno para ser su Dios, y como yo soy santo, y yo soy puro, y yo sé qué animales son puros, y qué cosas son puras, y qué cosas son impuras, ustedes tienen que seguirme a mí, no a los otros pueblos. Y por eso están las leyes de Kashrut. Entender que cuando se habla de Kadosh o de Kedushá, santidad, y cuando se habla de Kashrut, se habla de cosas santas. Se supone que somos, como dice la Torá, somos un pueblo de sacerdotes. Y el sacerdote, como lo vimos en esta misma parashá, que están relacionadas, cuando alguien se cree superior a Hashem, ahí te está dando una lección. Hey, yo mando y ustedes son mi pueblo. Si me quieren seguir, sígueme, pero con la neshama, con el corazón, con el alma. Pero si no, los voy a eliminar como sea. Esa es más o menos la explicación de por qué también hay animales puros y animales impuros. Y te nombra ahí tipos de animales. El cerdo, que todo el mundo sabe que nosotros no comemos cerdo, pero hay otros animales también impuros, los peces que tienen que tener aleta y escamas, porque los otros son considerados serpientes. Y está relacionado porque dicen no a comer animales que se arrastran, no comer serpientes. Y de las aves, todas las aves puras e impuras. Todo tiene un sentido de pureza.
no es un sentido de comer por no comer nomás, es un sentido de pureza. Esa es. Ahora, preguntas, porque hay hartas preguntas, creo. Oye, yo solamente para complementar, el tema de la kashrut, yo no creo que lo significa así que el animal tenga un problema así. El animal no es puro o impuro, el animal es un animal, está hablando de qué comer. ¿No? Porque la pregunta es que Claro, yo tengo una duda por qué un animal es impuro y otro puro. No es que el animal sea, los animales son animales, pero te está diciendo qué animal puedes consumir para que tú te mantengas en cierta pureza espiritual, se refiere, ¿no? No es que el animal eh, sea algo malo. el animal en sí, Dios creó a los animales, Dios creó todo. Claro. Entonces, ¿cómo él va a decir, este lo voy a crear porque es impuro y este lo voy a crear porque es puro? No, no, él creó todo, lo impuro y lo impuro, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo santo y lo no santo, él lo creó. Lo que pasa es que al separarnos a nosotros de los otros pueblos, que los otros pueblos consumían todo este tipo de alimentos, lo que quiere hacer es, ustedes no coman esto porque los otros pueblos sí lo hacen. Yo no quiero que ustedes se parezcan a los demás pueblos que voy a echar de delante de ustedes para tomar la tierra prometida. Yo los saqué de Egipto porque en Egipto también comían este tipo de bichos. Entonces, lo que quiero es separarlos, distinguirlos de los otros pueblos, porque si yo te digo no comas, no hagas esto, no lo hagas. Porque yo te lo estoy diciendo, no es que los animales en sí sean impuros o puros, sino que porque Dios lo mandó. Si Él quiere que seamos una nación o un pueblo santo, bueno, está la ley de la kashrut o la ley de la santidad y tenemos que seguirlo, si no, desaparecemos como pueblo. Además, hay muchos animales que en la Torah dice, y hay una explicación de Rashi, que dice, Rashi dice para que eh, puedan ustedes, para que podamos dominar nuestros impulsos de comer cosas que pueden ser ricas, qué sé yo, pero si están prohibidas, tenemos que dominar nuestros impulsos. Eso dice Rashi. Pero también hay otra explicación, porque los otros pueblos comen estas cosas, y si ustedes se mezclan con los otros pueblos, van a socializarse con los otros pueblos, van a socializar con sus hijos, con sus hijas los van a llevar a creer en ídolos y en estatuas, y después van a sacrificar a ídolos y estatuas, y después el pueblo se va a convertir no en un pueblo santo, sino que se va a convertir en un pueblo mezclado, y van a dejar de ser mi pueblo. Todo tiene un sentido de separación para que seamos un pueblo. Si no hay una separación así, eso no existe. Entonces está todo relacionado entre distinguirnos entre un pueblo y otro pueblo. Los animales en sí no son buenos ni malos, son creaciones de Dios. Pero por algo, por eso nos separó. Está en esa explicación, la de Rashi, y hay otras explicaciones más. Una de las explicaciones también cabalísticas dice que el cerdo, por ejemplo, que rumia y tiene pezuña un día, pero es inmundo, es porque es un animal cínico, es una explicación cabalística, es un animal cínico porque rumia, pero al final es un animal que come de todo, no le importa nada, está en la suciedad, come barro, come estiércol, vive sucio, se alimenta de cualquier cosa, entonces nos compara con que esto es sucio porque va a ensuciar tu alma. Si tú comes cosas sucias, te va a dar lo mismo comer cualquier cosa porque estás ensuciando tu alma. Todo va relacionado a lo que la pureza del alma también. Si tu alma está limpia, evitaste comer cosas sucias, tu alma se mantiene pura y limpia y te puedes elevar a la santidad, que es lo que se espera de nosotros. Oye, Julio, este Mm. comentario, pregunta,
estas leyes son para los judíos, para los israelitas, no es una ley Sí, universal. Porque, no, y además dice, si tú comes cerdo, tienes que purificarte hasta la noche. Si tú llegas a comer, no dice si tú comes cerdo, dice no comas cerdo. claro, pero también te dice qué pasa si uno come, no te expulsan, no te matan, tienes que limpiarte. Es como un estado Sí, de impureza en la cual ya no te puedes acercar muy bien a Hashem. Estás impuro, no estás sí, limpio. no, no. Es que la impureza, ¿sabe dónde va? Ujú. En no ser, si tú comes algo, por ejemplo, que te lo da, qué sé yo, pero sin saber, tú eres inocente. Okay. Ujú. Cuando te diste cuenta, te tienes que limpiar Claro. para borrar eso que hiciste porque te diste cuenta. Cuando tú comes algo prohibido, de forma consciente, tú ya no estás siendo inocente, No. tú lo hiciste consciente. Y como eres consciente de que cometiste una transgresión, porque nosotros no tenemos pecado, tenemos transgresiones, entonces ahí es donde tienes que purificarte, Claro. porque lo hiciste en forma consciente. Por eso que está clarito ahí. No coman esto, no hagan lo otro, no, si llega a caer una cosa impura en un recipiente, québralo, rómpelo, porque el recipiente ya es impuro. ¿Quién es el recipiente? Nosotros mismos. Nosotros somos el recipiente. ¿Y qué es lo impuro? Lo que viene de afuera. Por lo Oye, tanto, como nosotros somos el recipiente, tenemos que mantenerlo puro. hay muchas, por ejemplo, explicaciones sobre el antisemitismo, racionales, psicológicas, todo, pero a mí la que me ha llamado más lógica es la que hablan muchos rabinos, en la cual eh, hay como una reacción espiritual de los no judíos cuando los judíos se alejan de la Torá. Y si tú ves, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, se produjo un proceso de mucha asimilación. El pueblo judío empezó a dejar la Torá, empezó a asimilarse. El judío alemán se sentía alemán, el ruso se sentía ruso, empezaban a sentirse europeos y se alejaron del judaísmo. Y Sí. ven, claro, por más que uno hable, no, que el antisemitismo viene de la historia, del relato, pero se produce una reacción espiritual en la cual, oye, no, ustedes son judíos. Como que el no judío le produce un rechazo, eso también, como es una ley divina. Al parecer, el antisemitismo es una ley divina que depende de nuestra relación con Hashem. Si nos alejamos, él mismo nos manda de vuelta a través de los no judíos, que no le agrada para nada eso. En realidad tienes toda la razón del mundo, yo lo he pensado también. Se supone que en esta para allá a nosotros nos separan de todo el resto del mundo. El resto del mundo nos mira a nosotros como, hey, ustedes son la luz. Pero, por ejemplo, si tú tienes una persona a la que admiras mucho y de repente te enteras que todo lo que admirabas era una gran mentira, se te cae el ídolo, se te cae ese ídolo del pedestal y ya no se levanta nunca más. A mí me ha pasado gente que yo consideraba enormes, inmensas, maravillosas, admirables, uff, y de repente se me cayeron del pedestal, pero ya no, por más que hagan lo que hagan, ya no se vuelven a levantar. Eso pasa con el mundo. A nosotros todavía nos tienen en un pedestal. Entonces, si nosotros actuamos como los demás pueblos y no les damos un ejemplo, porque ahí está la cosa, dar un ejemplo, si nosotros hacemos las cosas como lo quieren los demás, sin dar un ejemplo, nos caemos del pedestal. ¿Y qué pasa? Espiritualmente las otras personas dicen, no son tan grandes, podemos hacer lo que queremos con ellos. Es una forma de venganza, no contra el pueblo judío ni contra Dios, sino que es una venganza contra, tú ves un ídolo, a alguien que a la que tienen que seguir,
y resulta que ese alguien al que tiene que seguir, ese líder, se comporta de forma que tú no lo pensaste, se te cae el pedestal y ¿qué puedes hacer? Yo creo que por eso que nos manda las pruebas Dios, para que sigamos estando a la altura de lo que Él quiere. Y tener que ser, por eso que se llama ser la luz del mundo, ser la guía, los líderes. Pero tenemos que ser tan verídicos y tan líderes que tenemos que actuar espiritualmente. Porque físicamente vamos a hacerlo porque somos físicos, pero espiritualmente tenemos que darle un sentido a la vida de los demás. Y el sentido es seguir la Torá como corresponde. No ser fanático, porque el fanatismo también está contra la Torá, es malo. No hay que ser fanático, no hay que ser literal, sino que hay que estar permanentemente pensando de que uno está siendo observado en forma continua, en todos tus actos, en todas tus palabras, en todo lo que dices, en cómo actúas, cómo te comportas. Todo el mundo te observa. Y si eres judío, con mayor razón. Porque si todo el mundo, mira, yo una vez me acuerdo, me invitaron a un matrimonio. Matrimonio. Y había cerdo. Y yo dije, no, no como cerdo. Todos los demás comiendo cerdo. Y alguien me dijo, ¿usted es judío? Sí. ¿Y por qué no comen cerdo? Porque está prohibido. Nada más. Si yo hubiera comido cerdo, ¿qué hago? Estoy comportándome como el resto y el resto tiene derecho a hacer lo que quiera conmigo. Porque soy un igual. Aquí se trata de no ser un igual, superior. En ese tipo de cosas está demostrado. Bueno, y en ese aspecto muchos toman que hay como una soberbia nuestra, que nos sentimos superiores, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con un mandato nomás, punto. Bueno, si tú te fijas en la primera para allá, o sea, en la primera para allá, en esta para allá, nosotros tenemos que ser eh, moralmente superiores. Porque ese fuego extraño que llevaron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ese fuego extraño, ¿qué significa? No era el tipo del incienso que llevaron y todo lo demás, porque se creyeron, echamos con el incienso, con el choro. Aquí Dios te está diciendo una cosa muy importante. Hashem te está diciendo, si yo no lo mandé, no lo hagan. Aquí está escrito todo. Si yo no lo mandé, no lo hagan. Ellos murieron físicamente, a lo mejor ellos espiritualmente estaban muy elevados, pero transgredieron una orden absoluta, no lo hagan. Y lo hicieron. Y murieron el mismo día. Y Aarón tuvo que quedarse callado, porque se dio cuenta de que sus hijos habían fallado. Moisés los preparó durante 8 días para hacer las cosas bien. Los preparó en todo. Y estos llegaron y saltaron a Moisés como diciendo, nosotros somos más importantes. No. Es una cosa de sensibilidad, una cosa de humildad, una cosa de saber a dónde va tu alma. Y hay que comportarse de acuerdo. Si no, todo el mundo va a tener derecho a hacer lo que quiera contigo. Y la rabia que hay contra el judío es justamente por eso, porque se espera de nosotros grandes cosas y ser distinto al resto. Y enseñarle al resto con nuestra forma de ser y nuestras actitudes, que tenemos que ser diferentes a los demás y enseñarles por qué. Eso es. Oye, ya que les pregunto, dice, ¿qué diferencia hay entre la palabra holocausto mencionada en esta parshá y el holocausto que se dice que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? La palabra es la misma, holocausto. Lo que pasa es que la traducción es mala, nosotros le decimos Shoah, Shoah que significa destrucción total. Exterminio. Y el holocausto era un sacrificio de animales pacíficos
A Dios no le importan los holocaustos, a Dios no le importa nada de eso. Eso es una simbología transformada en parte física. Dios no come, Dios no toma, Dios no habla, o sea, Dios no es humano. El sacrificio, ¿el sacrificio para qué es? Partamos de un hecho muy simple. Eh, Todo esto de los sacrificios comienza de cuando eh, Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor. Entonces Abel decide hacer un sacrificio en agradecimiento a su abuelo, quien era su abuelo, Hashem, y agarra lo mejor de su sacrificio, o sea, agarra lo mejor de su ganado y lo ofrece en sacrificio de agradecimiento por haberle dado una vida y haberle dado los animales y haberle hecho pastor y agradecimiento de corazón. Pero Caín, ¿qué hizo? Agarró un sacrificio, dijo, total, y agarró lo peorcito que había, lo que estaba ya a punto de morir, y se lo hizo en el sacrificio a Dios. ¿Qué pasó? Empezó la envidia. ¿Por qué fue aceptado el sacrificio no fue aceptado el sacrificio de Caín y fue sí aceptado el sacrificio de Abel? Porque Abel lo hizo por el corazón agradecido. Y Abel lo hizo de forma comercial, como, eh, total, si es Dios me lo va a aceptar igual. Y por eso es que Caín mató a Abel. También tiene una explicación cabalística, pero de ahí parten los sacrificios. Cuando tú haces un sacrificio, lo tienes que hacer con el corazón. Los animales que se mataban están destinados a morir de tal manera, porque en un sacrificio por la paz, sacrificio por el pecado, sacrificio por la transgresión, sacrificio, había que entregar, porque todo el mundo peca en cada momento. Entonces, a cada rato uno tenía que estar, hasta que no te dieras cuenta de no producir más pecado ni más daño, hasta ese momento tenías que seguir dando y dando y dando, porque era un sacrificio, el sacrificio es interno. El animal es un símbolo de que tú estás entregando algo para pedir por tus pecados, qué sé yo. Pero es un estudio muy largo eso. No es tan sencillo, así nomás como, matemos un animal y tratar listo. Mira, hay que ser consciente de que Dios existe y Dios te ve y Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe lo que hay dentro de tuyo. Y Él sabe si lo estás entregando con amor o por entregarlo o con interés o por pedir algo. Él no es humano. Él cuando te pide las cosas te las pide porque Él sabe que tú tienes que hacerlas desde adentro. Si lo haces por fuera, inclusive cuando se habla de las mitzvot, tú dices, ya voy a cumplir las mitzvot. Ok, cúmplela. Pero si tú cumples una mitzvot porque dice que hay que cumplirla y te quedas tranquilo, no está bien. Porque las mitzvot, ¿cómo se cumplen? Cuando tú quieres hacerlo y te nace desde adentro del alma. Y seguimos con el mismo tema de Caín y Abel. Cuando tú das acá, tienes que darse de acá desde adentro. Que te cueste, que sea con el corazón, porque tú lo sentiste. Pero si daste de acá por darla, no tiene ningún sentido. No estás cumpliendo la mitzvah. Todo está relacionado. Te escucho. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto de la parsá? ¿Sobre algún comentario? Yo quería consultar algo respecto a los animales. Dijo usted que una vez los animales que son impuros, que no podemos comer, están muertos. Ese cadáver también es una cosa inmunda para nosotros, a diferencia de un animal que sí podemos comer,
que lo podemos manipular y lo podemos faenar y hacer cosas o guardarlo en el refrigerador. A diferencia de los animales que son impuros, que una vez que ya están muertos son cosas abominables, son más cochinos todavía, es más impuro Claro, todavía. Entonces, sí, eso es lo que hace tan difícil para nosotros comer en cualquier parte, porque si esa persona ha cocinado antes una carne que es impura, su olla, sus platos, está todo contaminado. ¿Está claro, bien eso, don Julio? sí, así es. Así es, inclusive ahí te habla de que cuando una vasija haya caído algo impuro y sea de tal y tal material, eso queda impuro y hay que romperlo, porque impurifica todo lo que viene. Porque la greda, las ollas y todo eso, si no son de metal, te quedan en cada espacio, en cada parte, te queda la impureza. Por eso que eh, tiene que ser puro para que todo sea puro, todo lo que continúa contigo, o sea, el servicio puro, la vajilla pura, los vasos puros, todo tiene que ser puro, para que tú estés consciente de que la pureza que te rodea tiene que ser la pureza tuya. Eso era. Oye, y complementando para que sepas, Natán, cuando uno se va a hacer más estricto en las leyes de Kashrut, y eso hay mucho en Israel, sobre todo en los barrios ortodoxos, se separa la cocina. Hay un lado para lavar cosas con leche y otros con carne. Sí, Y está todo separado. Hay cuchillos y tenedores para comer la carne y otro para el queso. No se mezcla nada. Y incluso tiene que haber un rabino, que es una especialización. Dentro del rabinato hay especializaciones que te certifica que es kosher. Por ejemplo, tú vas a un restaurante y te lo verifican el proceso, el sistema que tienen de alimentación, la separación, y te ponen un sello. Este es kosher o no es kosher. Y hay ciertos alimentos que sale un símbolo, acá no hay mucho en Chile, pero en Estados Unidos hay más judíos, que dice kosher, o sea, kosher que es permitido comer o no. Pero y es más, el judaísmo es como la primera cultura que certifica los procesos. Hoy día lo hace como el ISO 9000, con esa certificación de cada proceso, es muy antiguo en el judaísmo. En el judaísmo se certifica prácticamente todo, para que entiendas. Tú conoces a alguien, Sí. bueno, ¿quiénes son tus papás? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus parientes? Entonces uno como que hay un estudio de todo, mm. ¿entiendes? No es algo así tan al azar. No, y algo más. Cuando en la época de España, o la época de las cruzadas, cristianizaban al judío, lo primero que hacían era servirle un pedazo de cerdo para que se lo comiera. Era una especie como decir, ustedes no comen cosas inmundas, bueno, demuéstrenos que sí son capaces de comer cosas inmundas para que les creamos. Y nos daban a comer cerdo. Y muchos no quisieron y morían. Murieron en la hoguera, miles. Pero para que te des cuenta lo unido que está la kashrut con la sensación o el sentimiento de los otros pueblos con respecto al judío. Que lo primero que hacen cuando ven un judío, ustedes no comen cerdo, es la primera palabra que te dicen, es la primera cosa que te preguntan. Ustedes no comen cerdo, como culpándonos de cualquier cosa. Pero esa es la primera sensación que se tiene. Si me Yo, permite, sí, si me permite, lo voy a hacer en breve, sí, una historia real que ocurrió en los Estados Unidos, en Texas. Un agricultor judío sembró, no sé si era judío o no judío, pero sembró frutillas. yeah, Eh, y solicitó al rabino para que sea kosher y cumplía toda la parte normativa de la parte kosher. El agua, no trabajar el día Shabbat, cero problema. Y tenía inquilinos de la cual que había mexicanos, ¿ok? Y resulta que cuando llegó el momento de certificar estos frutos kosher, el rabino sostuvo. Y le dije, pero rabino, ¿cómo si usted me dio toda la certificación, los procesos a cumplir, yo lo cumplí? Y lo escucharon. Cuento corto le dijo, sí, tú lo cumpliste, pero no cumpliste lo principal, ser justo con tus trabajadores.
¿Ya? ¿Y cuál fue la diferencia? Que a los mexicanos le pagaban menos y a los estadounidenses le pagaba más. Sí, pues, sí, pues. La justicia tiene que ser justicia, igual, a todos igual. La justicia es para todos. Pero se llama justicia. Claro. No puede ser una justicia para uno y una justicia para otro. Claro. La justicia es justicia. Y el trabajo lo hacían igual. Así Es es. lógico. Por eso la Torá lo que habla de justicia, dice justicia, justicia buscarás. Y no tratarás distinto al poderoso al más desvalido, no tratarás con mayor justeza al rico que al pobre. No, todos por igual. Somos todos personas, somos todos humanos. La justicia es justicia, como debe ser. Y ahora que está todo más corrupto, olvídate. Aquí no hay justicia. Hay aprovechamiento de que si tenéis plata te trato mejor y te doy otro tipo de trato. Y si no tenéis plata, te meto para adentro porque no tenéis plata para corromperme. Va, si está todo hecho de acuerdo, eso es así. Pero también eso hay que enseñarlo. Pero así como está el mundo de corrupto, es como medio difícil. Se te van a tirar todo encima. Por eso hay que cambiar la situación de alguna manera. Hay que cambiarlo. Una pregunta dice, y por ejemplo, trabajar con animales impuros es una transgresión. Por ejemplo, criar cerdos, así no te los comas. ¿Un judío podría criar cerdos? No. Se supone que no, porque un animal impuro dice no tocarlo, no comerlo, no dice no criarlo, pero está todo relacionado. No se puede. No se puede. Por eso los judíos generalmente han sido ovejeros o vaqueros, pero nunca chancheros. Está prohibido. No lo conocía. Sería raro. ¿Ah? Sería raro, no sé, chuleta. Sería raro, ¿no es cierto? Sería muy raro, porque está prohibido. Sí. No se puede. Es preferible ser el pastor de otras cosas, pero de cerdo nunca. Aunque te dé dinero, pero íntimamente te debe sentir mal, porque es tan fuerte históricamente es tan fuerte esta restricción, históricamente es tan fuerte de la restricción, que tú ya ves en las persecuciones las matanzas que habían de los romanos, en las matanzas de las cruzadas, en las matanzas que hubo durante la Inquisición, en las matanzas que hubo en los pogroms en Rusia, en las matanzas que hubo en Inglaterra, Polonia, en España, en Europa en general, en las matanzas que hubo después en la Shoah. Todo está relacionado con no comer cerdo o no tener cerdo. O sea, no está todo relacionado, sino que parte de eso es, y una parte importante, sobre todo en la Inquisición, era que los judíos, para ser considerados cristianos o que se habían convertido al cristianismo, tenían que comer cerdo. Ahora, si un judío no come cerdo, es por voluntad propia. Está prohibido comerlo. Pero si tú quieres comerlo, lo puedes comer. Pero te vas a sentir mal. Porque estás yéndote en contra de todo lo que te enseñaron durante todos los miles de años. Y criar cerdo también es parte de lo mismo. No puedes criar algo impuro. Es malo para tu alma. Estás yéndote en contra de todo tu pueblo, por gusto, por sentirte superior. Y te va a pasar lo mismo tarde o temprano que a los hijos de Aarón. Chao. Oye, bueno, acá en Chile no es fácil comer kosher porque incluso el animal kosher, una vaca, hay que matarlo de cierta manera y son mucho más caros. Es difícil encontrar esa comida.
sea, ser súper, o sea, kosher así estricto en Chile es muy difícil. En Israel es mucho más fácil, porque allá es todo es kosher. O sea, tú vas al McDonald's, no existe hamburguesa con queso. No venden pizza, no sé, jamón de pavo, queso. Es queso nomás. No. Entonces, es difícil allá en Israel cuando uno vive encontrar comida no kosher. Es como acá, es al revés. Si tú querés comprar cerdo, tendrías que ir a un supermercado ruso y es súper caro, porque los musulmanes tampoco comen cerdo. Entonces, en el fondo Israel fue hecha para el cumplimiento de la Torá. Por mucho que hay muchos judíos que son muy alejados de la Torá, en el fondo saben eso, que es una comunidad judía gigante para el cumplimiento de la Torá. Allá es mucho más fácil que acá. Así es, así es. Pero por lo menos, mira, tratar de cumplir lo máximo que se pueda. Claro. Si está aquí en Chile, tratar de cumplir lo máximo que se pueda. Si hay cosas de cerdo, no consumirlo, comer pavo, pollo, el pescado que tiene que ser con escamas. No. Tratar de mantenerse lo más kasher posible. Es difícil. Y si tú comes cosas kasher, son 3 veces más caras. Un pollo kasher, por ejemplo, es mucho, mucho más caro que un pollo normal. Porque está certificado y todo. Hablando de productos kasher, yo compro la mayonesa Kraft. Y si tú te fijas, en una parte sale la U. Esas cosas, claro. Claro, sale la U en una parte del envase, sale la U, que es kasher, está certificado. Y eso es, bueno, por lo menos tratar de cumplir lo máximo posible. Pero también tenemos que, así como la parte judía nos dice y nos enseña sobre lo que debemos comer, hoy día los médicos también están recomendando lo mismo. Sí, pero Por esto ejemplo, no es por una parte médica. sí, Está comprobado. Un judío pero, kasher no vive pero, más que tam- una persona no kasher. pero, Está el otro comprobado. día- pero, espera, Julio, el otro día escuchaba a un médico por qué no recomienda que comen cerdo. Y él explicó de la parte de medicina y científicamente por qué, cuáles los productos, por qué hace daño. Por ejemplo, para un diabético es totalmente veneno comer cerdo. Sí, pero ¿Cachai? en esa época, la kashrut no tenía nada que ver con la parte médica. Es una Sí, prohibición porque Dios la prohíbe. No. pero tal vez, tú sí tienes razón, pero yo creo que, pienso yo, cuando yo estaba, las cosas que está relatando el médico, ¿por qué no hay que comer cerdo? Yo decía, pero qué increíble, la Torá no dice esto, pero parece que Dios sabía el perjuicio que estaba haciendo el cerdo. A eso yo me refiero. Ah, mira, ¿Cachai? eh, mira, todo tiene que ver, todo tiene un porqué. La kashrut está hecha para que nosotros estemos separados de los otros pueblos. La kashrut fue dada para nosotros. Los otros pueblos pueden comer lo que quieran porque son los otros pueblos. No estoy hablando mal de la otra gente, pero nosotros nos separó porque Eh, somos su porción. Cuando tú tienes algo tuyo, propio, y que tienes que cuidar, lo cuidas. Y Dios dice, esto es lo que quiero que hagan ustedes, porque nosotros nos da el libre albedrío. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero yo los prohíbo. Si quieren estar conmigo, háganlo. Si no quieren estar conmigo, no lo hagan. Tarde o temprano van a desaparecer de mi lado. Y después ya los quiero volver a ver. Es como la historia del hijo pródigo, que va el hijo pródigo, ya se lo saben todo. Y al final vuelve arrepentido. Bueno, el pueblo judío es así como el hijo pródigo. De repente se desmanda, pero vuelve con arrepentido y vuelve a pedir nuevamente, Señor, por favor, perdóname, cometí el grave error. Y Dios te va a recibir, pero arrepiéntete de adentro. Bueno, la kashrut no está dada porque somos un pueblo especial. Somos su heredad. Nosotros, Él nos tomó a nosotros como sus hijos y como su pueblo. Y tenemos que respetar lo que Él dice.
Y aparte de respetarlo porque dice que dice, hay que encontrarle sentido a lo que dice. Si tú quieres a alguien, lo quieres con sus ventajas, con sus desventajas, con sus beneficios, con sus no beneficios, con sus enfermedades y con todo lo bueno y lo malo. Ese algo que es Dios te dice a ti, yo los quiero a ustedes con lo bueno y lo malo que tienen, pero hagan lo mejor, porque están separados para mí. Yo los estoy cuidando, los voy a criar, los voy a cuidar y los voy a engrandecer. Pero ustedes háganme caso, porque en la medida que me hagan caso, van a ir subiendo cada vez más. Si no, los voy a castigar. Así lo ha hecho durante la historia. Cabeza dura. Así es. Somos un pueblo de cabeza dura, como dice, de dura cerviz. Así es. Oye, ya estamos en la hora que tengo que estar con las niñas también. Bueno, gracias Julio y a todos los que estuvieron en la clase, súper interesante. Esta de la Kashrut, da para discusiones larguísimas, pero larguísimas, es muy interesante. Bueno, nos veremos la próxima semana. Que estén súper bien. Chau a todos. Un abrazo. Chau a todos. Muchas gracias, Julio. Adiós, Ariel. Carlito, nos vemos. Nos vemos. Chao a todos. Chao, hasta luego. Chao.